Olá, mi querido hermano, mi querida hermana, qué alegría tener su compañía aquí conmigo en esta noche, un miércoles más para estudiar la palabra de nuestro Dios. Mi nombre es Leonardo Pereira y este es su canal Mensaje de Esperanza. Y estamos dando continuidad al curso bíblico que estamos teniendo, Escrito está. Y hoy vamos a estudiar un tema muy importante. Como todas las noches hemos estado estudiando temas muy importantes, hoy de nuevo vamos a estudiar un tema importantísimo que es el perdón de los pecados. Hace 2 semanas atrás estudiamos el origen del pecado. La semana pasada estudiamos sobre la salvación. Pero hoy vamos a estudiar sobre el perdón de los pecados. ¿Qué necesitamos hacer nosotros para obtener el perdón de los pecados? ¿Qué necesitamos hacer para ser borrados nuestros pecados? ¿Será que yo puedo comprar el perdón? Entonces hoy nosotros vamos a estudiar este tema. Pero antes, siempre como hago todas las noches, hoy voy a volverlo a hacer de nuevo. Si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que te puedas suscribirte, activar las notificaciones para que no te pierdas de nada. Todos los miércoles por la noche nosotros estamos estudiando la palabra de nuestro Dios, pero también los sábados, aquí a las 11 de la mañana siempre tenemos una temática muy bonita, muy importante para el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Es decir, este canal siempre estamos procurando poner algún tema bíblico para nosotros tener más conocimiento de la palabra de Dios, mejor relación con nuestro Señor Jesucristo, y es por esto que yo te invito a que te puedas suscribirte y así tú y yo vamos a ser un mensajero de esperanza. Y claro, si tú estás inscrito en este canal, te invito a que compartas este video con otras personas para que más personas puedan ser bendecidas a través del estudio de la palabra de nuestro Dios. Seas tú también un mensajero de esperanza compartiendo los mensajes aquí que están siendo presentados, ¿no? Y bueno, antes de empezar, es muy importante siempre tener una palabra de oración para que el Señor pueda bendecir el estudio de su palabra. Entonces, sin más delongas, vamos a hacer una oración. Querido eterno Dios, agradecidos estamos con usted, Señor, de un miércoles más una noche aquí para estudiar tu palabra. Queremos pedir que tú ilumines nuestra mente, que tu Santo Espíritu hable en nuestros corazones. Queremos pedir, Señor, que no sean palabras de hombres, sino que sea usted hablando a nosotros por intermedio de tu santa palabra. Todas estas bendiciones te pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya hemos terminado nuestra oración, entonces vamos a empezar. La primera pregunta que nosotros vamos a hacer es, ¿gracias a quién y en qué somos salvos? Esa es la pregunta y la respuesta está en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24 y nos dice de la siguiente manera. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de que nosotros, habiendo muertos para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Ok, muy bien. Entonces, lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí, que es a través de Cristo Jesús, como la semana pasada nosotros ya miramos, es a través de Cristo Jesús que viene la salvación. Y a través de las heridas de Cristo, tú y yo hemos sido justificados. Cristo nos limpió, hemos sido sanados a través de las heridas. Claro que todo esto acá es un símbolo que el apóstol Pedro nos está mencionando, pero Cristo Jesús es el que puede perdonar nuestros pecados. No hay otro que pueda perdonar tus pecados. A través del sacrificio de Cristo, a través de la herida de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, ahí encontramos la salvación y el perdón por nuestros pecados. Según lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí, el único que puede perdonar nuestros pecados es Cristo Jesús. Y el método fue dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el único que te puede dar la salvación, pero aparte de darte la salvación, te puede dar el perdón por tus pecados. No hay otro ser, no hay otro hombre, no hay nadie que pueda decir, hijo, tus pecados son perdonados, que no sea Cristo Jesús. El único que te puede. Yo no puedo venir aquí a decir tus pecados son absueltos, te absuelvo de tus pecados, perdón tus pecados. Yo no puedo porque soy pecador como tú. El único que puede perdonar nuestros pecados es Cristo Jesús. La pregunta ahora es,
cuánto cuesta el perdón por los pecados, cuánto cuesta la salvación. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24, y nos dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay nada, no hay precio que nosotros podamos pagar para la salvación, para el perdón de nuestros pecados. No hay. No hay nada. Si alguien viene a decirte, haz esto para el perdón de tus pecados, esto es mentira. Somos justificados, la palabra justicia, justificado, justificación y perdón es una y la misma cosa. Cada vez que en la Biblia nosotros encontramos siendo justificados, justicia, justificación, todo esto es perdón. Y quien nos ha dado es Cristo Jesús. Ven siendo justificados gratuitamente. Es decir, a nosotros no nos ha costado nada. Al cielo sí les ha costado un precio altísimo, que es la vida de su comandante, el comandante de los ángeles, la vida de Cristo Jesús. Para el cielo sí pagó un precio altísimo, pero la humanidad, usted y yo, no hemos pagado nada. La Biblia es muy clara, dice gratuitamente, fuimos perdonados gratuitamente, ¿mediante qué? No es mediante la fe, mediante la gracia de Cristo. ¿Qué es la gracia? Gracia es una dádiva inmerecida. Tú y yo no merecemos, pero Cristo en su infinita misericordia, en su infinito amor por seres mortales y finitos como usted y yo, Cristo entonces nos da el perdón por nuestros pecados. Entonces, es decir, nosotros no gastamos un peso, un centavo, un dólar, nada por nuestros pecados. Todo esto viene gratuitamente a través de Cristo Jesús. Entonces, si alguien te dice, una vez más, vuelvo a enfatizar para que quede claro, si alguien te dice, haz esto para perdón de tus pecados, mentira. La Biblia dice que para el perdón de los pecados basta únicamente ir. Y ahorita vamos a ver qué necesitamos hacer, qué sentimiento genuino tiene que expresar un pecador, qué es el sentimiento, qué debemos expresar, qué debemos decir cuando somos un pecador. Vayamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 10 al 14. San Lucas, capítulo 18, versículo 10 al 14 nos dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano, de pie, a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Qué lección impresionante el Señor Jesucristo nos está dando aquí. Hay muchos que creen que porque nacieron en un hogar cristiano, y que no van a bailes, y que no toman, y que dan sus diezmos, y que ofrendan, y que ayudan en la iglesia, y que hacen un montón de cosas, con eso ya tienen su salvación asegurada, su vida eterna asegurada. Pero aquí el Señor nos está diciendo que no, que la salvación es únicamente por la gracia de Cristo Jesús. Nada de lo que nosotros hacemos es suficiente o nos da méritos para la salvación. Lo que nosotros debemos tener en nuestro corazón es reconocer: Señor, tenga misericordia de mí, soy pecador, mi justicia es como un trapo de inmundicia, necesito de ti, necesito de tu perdón. Pero lamentablemente en la iglesia están llenos de personas con un orgullo farisaico. Orgullo farisaico. Esto es lo peor que nos puede pasar a nosotros como cristianos. Debemos ser como este publicano, este hombre sencillo. Y hace una oración como la oración de un niño: Señor,
ten misericordia de mí, pues soy un hombre pecador. Esa es la oración que el Señor escucha. Y no aquellos que parece que quieren predicar para Dios cuando están orando, hablar de las cosas buenas que hacen. No. Cuando ores a Dios, reconozca tu condición y el Señor te escuchará. ¿Qué otro sentimiento tiene que expresar un pecador? Vayamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38 nos dice así. Entonces cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que una persona tiene que hacer para recibir el perdón de sus pecados es arrepentirse de él. Entonces es decir, que la persona tiene que tener la conciencia de qué es el pecado en su vida. Entonces aquí, una vez que reconoces que eres un pecador, tú vas a confesar que eres un pecador. Y el siguiente paso es el bautismo. Una persona no puede bautizarse sin antes saber y entender que ella es un pecador. Tienes que tener conciencia de tu naturaleza, de tu condición. Y esta decisión es una decisión individual. Solamente tú la puedes tomar, nadie más. Entonces, lo que nosotros necesitamos diariamente en nuestras vidas es confesar nuestros pecados, es reconocer que somos pecadores, buscar la alternativa, buscar la solución. Y el único que puede dar la solución para nuestros pecados es Cristo Jesús. ¿Qué necesitamos hacer entonces con nuestros pecados? ¿Qué otra cosa debemos hacer con el pecado? La respuesta está en Salmos capítulo 32, versículo 3 al 5. Salmos 32, 3 al 5 nos dice así. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mira lo que el salmista David nos está mencionando aquí, es algo importante. Debemos confesar nuestros pecados. Mira las consecuencias que trae tener pecados ocultos en nuestra vida. Mira las consecuencias que trae para nuestro cuerpo físico. Esto es dañino para nosotros. Tener pecados sin confesar. Y confesar el pecado es llamar el pecado por su nombre. David viene diciendo acá que ele no ocultó su pecado, o sea, sino que ele confesó su pecado a Dios. Y entonces Dios pudo perdonar sus pecados. Pero lamentablemente hay muchas personas que tienen la costumbre de cuando van a confesar sus pecados, simplemente hacen la oración así, Señor, perdona mis pecados en el nombre de Jesús. Amén. Eso no es confesar el pecado. Confesar el pecado es llamar el pecado por su nombre. Esto es la verdadera confesión de pecado y es lo que hace falta a nosotros y es lo que nosotros necesitamos y debemos hacer, llamar nuestro pecado por su nombre. Entonces, cuando nos arrodillamos para orar, decir, Señor, perdona este pecado, este pecado, este pecado, este pecado, todos los pecados, mencionarlo por nombres y entonces el Señor nos perdonará. ¿Qué otro ofrecimiento hace el Señor a nosotros? Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18 nos dice así. Venid pues, dice Jehová, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mire, lo más impresionante de todo esto acá es que el mismo Señor nos llama a platicar con Él.
a confesar nuestros pecados. Venga, yo sé que eres un pecador, sé los pecados que tengo y yo quiero perdonar tus pecados. Pero para que Dios pueda perdonar nuestros pecados, debemos confesar y llamar el pecado por su nombre. Si yo no tengo esta relación con Dios, si yo no confeso mis pecados a Él, es imposible que Dios pueda perdonar. El perdón está ahí para ti. Pero lamentablemente hay muchas personas que creen que sus pecados es demasiado y que haya ido demasiado lejos y que Dios no le puede escuchar. Si esta es tu condición, permítame decir en esta noche, Dios te puede escuchar, Dios te quiere escuchar, Dios quiere razonar contigo. Dios quiere te emblanquecer, Dios quiere quitar el pecado de tu vida, quiere quitar lo rojo que está tu vida por el pecado y ponerte vestiduras blancas. Pero para esto, tú tienes que ir a Él y hablar con Él y confesar tu pecado a Él. No deje pasar la oportunidad. Dios te está llamando. Acepta el llamado de Dios para tu vida. Eso es lo que Dios nos está llamando. Dios quiere que tú y yo vayamos a Él y confesemos nuestros pecados a Él. Ahora la pregunta es, ¿cuán completo es el perdón de Dios? ¿Cuán completo es? Vayamos a Isaías capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, 25 y nos dice así. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré más de tus pecados. Mire acá mi hermano y mi hermana, qué enseñanza más hermosa esta. El Señor es el único que puede perdonar nuestros pecados. De nada te sirve, y no quiero ser ofensivo con nadie aquí, pero no es bíblico yo confesar mi pecado a un hombre. No es bíblico. No es bíblico que un hombre venga a decir, tus pecados son perdonados. No es bíblico esto. Quien perdona mis pecados es Dios. Yo tengo que confesar mis pecados a Dios. Dios me invita a confesar mis pecados a Él. El único intercesor, el único abogado que hay entre el Padre y el hombre es Cristo Jesús. Entonces, si voy, es por los méritos de Cristo que yo me acerco a Dios, pero Dios te pide, hable conmigo. Dios no necesita de que un intermediario, que un hombre, yo confese mis pecados. No, a un hombre, no olviden esto. El confesar nuestros pecados es a Dios. Y lo más bonito de todo es que Dios escucha, Dios nos perdona y lo olvida por completo. Borrón y cuenta nueva. La Biblia dice que Dios lanza nuestros pecados a las profundezas del mar. Pero hay algo más interesante todavía. Una vez miré un poema, pero solo me quedé con esto fue lo que más me llamó la atención, la frase, ¿no? Y dice, Dios lanza nuestros pecados a las profundezas del mar y pone una placa, prohibido pescar. Dios no quiere que tú andes resgatando pecados de tu pasado. Si tú confesaste, Dios perdonó, se acabó. Dios no se acuerda y tú tampoco tienes que andar acordándote de tus pecados. ¿Qué otra cosa el Señor nos pide que hagamos? Vayamos a Hechos, capítulo 3, versículo 19, nos dice así. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Lo que tú tienes que hacer es arrepentirse, es convertirse. ¿Convertirme de qué? De mis malos hábitos, de mi vida pasada. Tengo que convertirme. La conversión es como un 180 grados. Yo iba en este percurso volver para atrás. Es decir, que mi vida tenga un giro, no de 360 grados porque se quedaría en lo mismo, 180 y volver de mis malos caminos. De nada me sirve tampoco confesar mis pecados y a las pocas horas volver a cometer el pecado. Vuelvo a confesar, vuelvo a cometer, vuelvo a confesar. Eso es burlarse de la misericordia de Dios. Debo confesar, debo arrepentirme, convertirme y entonces vendrán tiempos de refrigerio. El Señor podrá habitar conmigo y el Señor transformará mi vida. La pregunta es, ¿qué otra cosa el Señor nos pide que hagamos? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué más el Señor nos pide
que hagamos. Lo que el Señor nos pide también, otra cosa que el Señor nos pide, encontramos en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, que es la misma línea, el mismo principio. 1 de Juan 1:9 nos dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire acá una vez más cuántas veces la Biblia nos está mencionando. Debemos confesar nuestros pecados ¿a quién? A Dios y a nadie más. Para que yo pueda tener el perdón de cualquier pecado que yo haya cometido, debo confesarlo a Dios. ¿Y quién me va a perdonar? Es Dios, y Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda mi maldad e iniquidad. Para el perdón de los pecados no necesito pagar penitencia. Y aquí no quiero ofender, pero quiero hablar especialmente a mis queridos hermanos católicos. Yo no tengo que confesar mis pecados a un cura y que el cura me diga qué tengo que hacer para que mi pecado sea perdonado. Esto no es bíblico, mi querido hermano. La Biblia es muy clara. Confiese tus pecados a Dios. Y Él, Dios, es fiel y justo para perdonar tus pecados. Dios no te va a decir que camines el monte Everest. Dios no te va a decir que camines tantas millas, que rece tanto. No. Él dice: hijo, venga, confiesa tu pecado. Vamos a razonar acá, tú y yo. Confiesa tu pecado a mí. Y yo soy fiel y justo para perdonar tu pecado y borrar cualquier iniquidad de tu vida. El hombre no tiene poder para hacer esto. El único que tiene poder es Dios. Es Dios y nadie más. No necesito de un intermediario humano, porque yo ya tengo uno, y este es Cristo Jesús. Tú no necesitas ir a un hombre y ahí confesar el pecado, tu pecado a un hombre, y que este hombre te diga lo que tú tienes que hacer. Esto no es bíblico. La Biblia dice: hable con Dios, hable a Él, confiese a Él, y no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay pecado que el Señor no te pueda alcanzar. Y quiero hablar a ti que quizás hoy tú te encuentras en una situación que probablemente a lo mejor tú te sientes que para ti no hay perdón. Sí hay perdón. Tú no has ido demasiado lejos. Si tú estás aquí es porque el Señor te quiere alcanzar. Si tú estás viendo este tema, este video, es porque el Señor quiere llegar a tu corazón. Y el Señor te está invitando y Él te está diciendo: no hay pecados que Él no te pueda alcanzar. Tú no has ido demasiado lejos. Para tu pecado hay perdón. Para tu problema hay solución. Pero para esto, tú solo tienes que hacer una cosa, que es dar el primer paso hacia Dios. Ve hacia Él, confiese tu pecado a Él, y Él es fiel y justo para confesar tu pecado, para borrar tu pecado, para limpiar cualquier iniquidad, y he aquí que Él hace todas las cosas nuevas. Pero para esto, tú tienes que dar el paso de fe. Y el Señor está allí, listo para perdonarte. Ahora la pregunta es: ¿qué vas a hacer tú? En esta hora te quiero invitar a que hagamos una oración para que el Señor nos ayude a dar este paso de fe y confesar cualquier pecado que tengamos oculto en nuestras vidas. No seamos como David. No vamos a guardar nuestro pecado. David por un tiempo guardó y pagó mucho y pagó carísimo por esto. Pero cuando él confesó su pecado, el Señor en el mismo instante lo perdonó. Y eso es lo que el Señor quiere para ti. Que tú confieses tu pecado para que Él te pueda perdonar. El perdón está listo para ti. Ahora toca a ti aceptar este perdón. Vamos a orar. Querido eterno Dios que en los más altos cielos habita, agradecidos estamos con usted, Señor, porque hoy en el estudio de tu palabra, tú nos has enseñado que el único que puede perdonar nuestros pecados eres tú. No hay hombres que tengan méritos para perdonar nuestros pecados. No hay hombres que tengan el poder de borrar nuestras manchas, nuestras iniquidades. Solo tú eres capaz de hacer esto. Te agradecemos, Señor, porque por fe creemos
que todavía tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que el perdón está listo para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es confesar. No permitas que Satanás ponga en nuestra mente que hemos ido demasiado lejos, que para nosotros no hay perdón, que nuestro pecado no hay solución para nuestros pecados, que somos hipócritas, que pedimos perdón hoy y que mañana volvemos a cometer el mismo pecado. No permita que estos pensamientos paren por nuestra mente, que sobrevuelen nuestras cabezas, Señor, sino que tú puedas despejar cualquier duda en cuanto a tu perdón, cualquier duda en cuanto a la misericordia que tú tienes por nosotros. Quiero pedir por las personas que se quedaron hasta el final, que tu gracia y su paz los pueda alcanzar en este día. Todas estas bendiciones te pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¡Qué alegría! Hemos terminado una clase más, ya vamos avanzando, ¿eh? Vamos ahí ya para la sexta clase, ¿no? Vamos a entrar a la sexta clase y la próxima clase estará muy importante. De los temas bíblicos es uno de los temas que más me apasiona. Vamos a estudiar sobre el juicio de Dios. ¿Qué es el juicio de Dios, no? Entonces, no pierdas el próximo miércoles. Aquí estaremos para estudiar este importantísimo tema en cuanto al juicio. Y una vez más, te quiero agradecer por haberte quedado hasta el final de esta clase, de este estudio, de este curso. Te agradezco. Si no estás inscrito en el canal, una vez más te invito a que te suscribas a este canal, active las notificaciones, porque el próximo tema estará importantísimo. Y si tú estás inscrito, muchas gracias, de verdad te agradezco mucho. Para mí es una alegría muy grande tenerte aquí conmigo estudiando la palabra de nuestro Dios y te invito a que compartas con los demás para que las otras personas también puedan ser bendecidas a través del estudio de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, vamos a terminar como siempre con el pensamiento, con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está: ni solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Que Dios te bendiga y te guarde en este día. Este es mi deseo y mi oración y nos vemos el próximo viernes. Bendiciones.